28 vamos a estar hoy día. Bueno, estamos en el último culto del 2017. Y uno siempre hace dos balances. Uno, lo que fue el año, y dos, lo que quiere que sea el próximo año. Es un momento de balance crucial. Entonces, mi oración y mi predicación va a ser en el sentido de qué es lo que yo deseo para esta iglesia el próximo año. Son dos cosas, pero me voy a referir a una sola hoy día. Uno es crecer espiritualmente y la otra es evangelizar. Entonces, partamos con el crecer. ¿Por qué es necesario, y diría incluso urgente, crecer? Digamos, hay una razón contingente, llamémosla así, contingente del mundo actual en Chile, es que el Estado chileno se está preparando para estrangular el cristianismo con una serie de leyes de la degenerada ideología de género que atacarán a nuestros hijos, haciéndolos homosexuales o lésbicas, atacarán nuestras conciencias, haciéndonos decir que lo malo es bueno, y atacarán nuestras libertades de culto y la libertad de expresión. Pero también hay razones de fondo para el crecimiento espiritual, y está en lo que es el cristianismo. Somos cristianos, ¿no? Amén. ¿Qué es lo que es el cristianismo? El cristianismo es una, llamémoslo así, una fe, una doctrina que es completamente contraria al mundo. Entonces, si nosotros queremos estar en la contracorriente, tenemos que ser fuertes, ¿o no? Entonces, y esa es una razón de fondo fundamental. Y crecer espiritualmente es ser fuerte espiritualmente, porque este es el propósito de Dios y debe ser el deseo, la aspiración de todo cristiano verdadero. El crecimiento espiritual es una necesidad del cristiano para luchar contra la carne, el mundo y el mal. Las tentaciones de la carne, las tentaciones del mundo, las maquinaciones del diablo están constantemente sobre nosotros. El crecimiento espiritual es un mandato de Dios a su pueblo. Y ese mandato dice, sed santos, ¿por qué? Yo soy santo. Entonces no es opcional. El crecimiento espiritual es comunión y conocimiento de Cristo. El crecimiento espiritual es absoluta dependencia y sometimiento a Dios para hacer su voluntad. El crecimiento espiritual es es humillarse, decía, el crecimiento espiritual es humillarse ante Dios. El crecimiento espiritual es confesión de pecado y arrepentimiento de cada día. El crecimiento espiritual es reconocer nuestra debilidad e impotencia y entregarse a Cristo. El crecimiento espiritual es morir cada día al pecado, negándonos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Cristo. Son cosas, hermanos, que uno las puede escuchar de predicadores, de algunos predicadores. Pero hoy día no se está predicando esto en la iglesia de Chile. Si usted ve los predicadores por radio o por internet, ¿qué están predicando? Sí, varias cosas que son cristianas. Pero el tema de hoy día, de fortalecerse espiritualmente, de negarse a sí mismo, es muy poco y raro. Hoy la iglesia de Cristo está mayormente sumida, primero, en el analfabetismo bíblico. Hay una ignorancia bíblica a todo nivel, por desgracia, a nivel incluso de los pastores. Hay mucho misticismo satánico, porque el misticismo no es cristiano, es satánico. Hay mucho de la prosperidad, buscar bendición material.
y justificar con el amor de Dios cualquier pecado. Se exalta la política por sobre el Evangelio. Se habla de autoestima, eso es el crecimiento espiritual, la autoestima, tener alta autoestima. Y todo esto se está vomitando desde púlpitos evangélicos, hermano, no católicos, de púlpitos evangélicos de este país. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que se está preparando una iglesia débil, raquítica. Y cuando vengan los momentos difíciles, esta iglesia se va a someter a los dictados del mundo y del Estado. Porque de alguna forma ya está sucediendo. No voy a entrar en ese tema. Pero esto significa que los que hay que cristianos verdaderos, dígame. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que partir de un punto. El negarnos a nosotros mismos para crecer espiritual. Ese es el punto. El título es Crecimiento espiritual en negación y muerte. Vamos a leer Mateo 16, del 24 al 28, que dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, queremos rogar, Señor, la bendición de tu guía, nuestras palabras, de este sermón, Señor, que tú puedas ayudarnos, Señor, en nuestra debilidad, al entendimiento y a amar esta palabra y llevarla a la práctica en nuestro corazón y en nuestra vida para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra nos ayude más a la gloria tuya que nosotros mismos, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que vas a hacer y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos con Mateo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es una conversación, un diálogo que tiene el Señor Jesús con los discípulos. Si ustedes leen el pasaje, les voy a leer uno solo. Cuando Jesús les dice: ¿qué dice la gente que dice que soy yo? Uno dice: el profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. El Cristo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Esto no te lo reveló sino mi Padre. Está recibiendo revelación el discípulo Pedro. Pero después les dice el Mesías, yo tengo que ir a Jerusalén, voy a ser muerto. Entonces, Pedro ya está medio hinchado ya del Espíritu Santo, dice: el Señor, voy para acá. Oye, ¿qué estáis diciendo? Si tú eres el Mesías, ¿por qué? ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Eso estaba sucediendo, que no se estaba negando a sí mismo en sus pensamientos, en su perspectiva. En su perspectiva, Cristo iba a Jerusalén, el reino. Y ellos, los 12, iban a ser los privilegiados del reino. ¿Ah? Entonces le dicen: no, eso es pensamiento de hombre. Satanás estimula los pensamientos de hombre. Entonces dice, y aquí viene el discurso, entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir por él, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, negarse a sí mismo no es una condición para los discípulos de ese momento, ni para nosotros, que en ese momento éramos los discípulos futuros, ¿cierto? No es una condición para ser salvo.
sino que es para los que ya son salvos. Porque yo soy salvo por la fe en Cristo, pero mi crecimiento espiritual demanda mi negación. Esa es otra cosa, hablando de santidad. Debe entender el sabio que ha sido redimido, librado, comprado de la esclavitud del pecado para servir a Cristo y crecer espiritualmente en el carácter santo de Jesucristo. Y esta es la tarea, hermanos. Déjenme leer Primera de Juan 2, del 4 al 6, diciendo al cristiano, que dice, yo le conozco, hablando de Cristo, yo le conozco a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y en este sentido es obediencia, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque obedecemos su palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En obediencia al Padre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces, el que se dice cristiano y anda en los rencores, los deseos mundanos, sin arrepentirse, y diciendo, no, yo soy cristiano, pero a mí ese me la paga. Eso ya no es cristiano. Y es de dudar que sea cristiano. Y más encima, si ni tiene ganas de arrepentirse, ahí ya estamos en serios problemas. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús la pone tan dura? Porque sabe que este es un discurso muy duro y tan radical para ser un seguidor de Cristo. Porque hoy día se dice, confiesa a Cristo y tú ya estás listo. Seguro que eso. Pero si yo confieso a Cristo, mi vida tiene que demostrar, ir demostrando, ¿no?, que sí amo y sigo a Cristo. Pero si yo confieso a Cristo, pero mi vida no demuestra nada de amor a Cristo, de obediencia a Cristo, eso fue una declaración como cualquier otra. La razón es que el Señor entiende, ¿no?, nuestra naturaleza esencialmente pecaminosa. Entiende la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros no lo consideramos así. A veces consideramos que nuestro pecado es exagerado. Eso era para los discípulos, los ultra pecadores. No, eso es para todos. Déjame decirle Eclesiastés. ¿Alguien puede estar en Eclesiastés? Después de Proverbios 7:20. Yo les leo otro acá, que no es la opinión personal, realmente. Esta es la opinión de Dios. Eclesiastés 7:20. ¿Alguien lo tiene? Amén. Ya. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso. Por muy justo que sea, dice, no hay hombre, aún el más justo, peca. Y en Mateo 15:19 dice el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, los blasfemios, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen? Del corazón humano. Salen de adentro. ¿Eso habla de qué? De nuestra naturaleza esencialmente pecaminosa. Estamos llenos de amor propio, hermanos. Estamos llenos. Buscamos siempre autoagradarnos, autoexaltarnos, siempre sentirnos bien. Y cuando nos sentimos mal, culpamos a los demás, cualquiera que sea, no importa. Culpamos a los demás, siempre codiciando cosas buenas y no tan buenas. Y cuando las tenemos, queremos más. Ese es nuestro, cultivamos pecados secretos también, etcétera. Y cuando somos llevados al arrepentimiento y a la fe en Cristo, somos llamados y preparados para luchar y negar nuestra esencia natural, que es pecaminosa. Si percibimos este conocimiento que tiene el Señor Jesús y Dios mismo de nuestra naturaleza, podemos entender por qué a males extremos, remedios
suavecito, ¿no? A medio extremo. Somos llevados por Cristo, por el Espíritu Santo, a la fe en Cristo. ¿Para qué? Para crecer en santidad, negando qué cosa, nuestra naturaleza esencialmente pecaminosa, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza está contaminada de negación a Dios, contaminada del yo y solo yo. Negar esta naturaleza es negarse a sí mismo. Para ser seguidor de Cristo significa, o discípulo de Cristo, o ser como Cristo y hacer la voluntad de Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, y esto es experiencia cotidiana, yo sé que soy pecado, pero el Señor me ha perdonado, así que dele, hermano. Yo sé que estoy mal, pero dele, hermano. Eso está reflejando algo, que amamos más nuestro pecado que a Cristo. Porque no nos importa ofender a Cristo. Y decimos que tenemos el Espíritu Santo. Ante eso el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo, perdón hermano, no leo, que está ahí listo para sacarnos el pedazo del corazón con un pecado, no, se entristece. Nos redarguye la conciencia. Es muy tierno, a pesar de lo brutal que a veces somos nosotros en nuestro interior. Pero así opera el Señor con sus hijos. Déjenme mostrarle Juan 15:14. Alguien va a estar en Juan 15:14. Y otro de Lucas 6:46. Amén. Ya. ¿Cuál es? Juan 15:14. Ya. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso es. Tenemos comunión. Ustedes quieren comunión conmigo si obedecen. Si hacen lo que yo les mando. No es opcional. Y en Lucas 6:46, solo en Lucas 6:46. Amén. ¿Ya? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso. ¿Qué significa llamar Señor a Jesús? Significa que yo me someto a Jesús. Pero muchas veces decimos, el Señor, es mi Señor, Jesús es mi Señor. Pero en ciertas áreas yo las manejo, no, ahí no es mi Señor. En el dinero no. Yo soy grande, me he hecho mi dinero. O en la polola, ¿no? Yo decido mi polola, es la que me gusta. El Señor, por el fin, por favor. Entonces, en ciertas áreas de nuestra vida tenemos una tapia ahí grande, ¿sí? Esta parte no es de Jesús. ¿Qué es lo de Jesús? Bendiciones, bendíceme, Señor. Eso de amar a Jesús no es usar. Esa es nuestra carne, usando a Dios. O querer manipular a Dios. La otra parte, negarse a sí mismo y tomar su cruz y sígame. ¿Qué significa sígame? Obedézcame, sométase a lo que les mando. Lo que estábamos hablando recién. Y en Lucas dice, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿qué es lo que es la cruz? Ay, yo tengo una cruz. Entonces, la cruz, ¿qué es lo que no es la cruz? La cruz no es la suegra. La cruz no es el marido borracho. La cruz no es la esposa respondona. La cruz no es el hijo rebelde. Ni tampoco la cruz es el jefe abusador. Ni el vecino bullicioso. Vecino bullicioso. Ni un pariente de mala onda. Porque uno dice, no, esa es mi cruz. No, esa no es su cruz. ¿Ah? Ese es el mundo. Ese es el mundo. La cruz, en el tiempo de Cristo, era un símbolo de juicio y de muerte. Conocido, que viene de los persas. Un episodio histórico para entender que los romanos y en general en el oriente la cruz era conocida. Cuando Espartaco se rebela y hace la guerra contra Roma, pierde, Roma, la vía Apia, que es
vía central que sale de Roma hacia el sur, la llenaron de cruces, 8.000 crucificados a lo largo de la vía Acrea. Más de 8.000 crucificados. ¿Para qué? Para que todos los pueblos supieran que la rebelión a Roma se pagaba. Entonces este símbolo era conocido. Y era conocido como símbolo de muerte. Y muerte terrible y degradante. Entonces cuando dice, tome su cruz y sígame, muera el pecado cada día. Eso está diciendo. Enjuicie su pecado, muera su pecado cada día y siga y obedezca. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Por ejemplo, en Romanos 8, 12 y 13. Si alguien puede estar ahí. Romanos 8, 12 y 13. Amén. ¿Ya? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la fuerza para hacer morir las obras de la carne cada día? Sometimiento al Espíritu Santo. Esa es una guerra espiritual que hay dentro del creyente. Guerra espiritual que no existe en el incrédulo, porque el incrédulo está completamente sometido a su naturaleza pecaminosa, pero el cristiano no. Y eso se refleja en Romanos 7, pero solo puedo mencionar. En Primera de Pedro, voy a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Lo que dice el apóstol Pedro en los versículos 11 y 12. Esta carta es escrita a gente que está siendo perseguida, cristianos perseguidos. Entonces dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os, y esta es la frase, la palabra, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se fijan? Los deseos carnales pelean por dominarnos, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro actuar diariamente. Entonces dice, abstenerse. ¿Qué significa? Pelear. No hacerlo. Negar es otra forma de decir, de negarlo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras o buen testimonio. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y somos débiles. Entonces tenemos que volver a Lucas 6:46. Vamos a leer Lucas 6:46, que ahí hay una indicación bien precisa, que yo la digo todos los domingos, pero que es bien poco practicable. Pero las consecuencias, y yo me refiero a este pasaje por las consecuencias que menciona. Volvamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46, cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ya lo leímos eso. Entonces dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjese, las hace, ¿qué significa? Las obedece, las practica. Y hay un resultado de esto. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿La roca qué es? La palabra. La roca es, yo estoy en la roca porque estoy obedeciendo, ¿qué cosa? La palabra. Entonces cuando vienen las dificultades y venga el juicio, y cuando viene la persecución, yo estoy en la roca. Yo doy gloria a Dios, por vida o por muerte.
no significa que no va a tener miedo. Porque los apóstoles tuvieron miedo, pero dijeron, más prevaleció ¿qué cosa? El amor a Cristo. El dar testimonio de su Señor. ¿Y eso era por qué? Porque ellos estaban en la roca es la palabra. Y el que no, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo podemos traducirlo esto? La persona que oye, sabe, hasta conoce Biblia, pero no lo obedece. Cuando viene la persecución, ¿qué va a pasar? Yo lo dije, yo voy para casa, yo me voy a otra religión. Se acabó el cristiano ese. O ese va a empezar a denunciar a otro. Y ese es un fundamentalista. Eso es terrible, estos fundamentalistas. Son bíblicos. ¡Qué asco! Entonces, ¿por qué? Porque oyó, sabía, pero no obedeció. Entonces, si yo quiero negarme a sí mismo, tengo que obedecer la palabra. Y obedezco porque me niego. En Juan 17:17, el Señor Jesús, orando por los discípulos, dice, discípulos de todos los tiempos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está nuestra fortaleza. Por tanto, el problema se soluciona obedeciendo conscientemente, esforzándose y forzando nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Es como decir, mire, no sé, pues yo voy a ir a la iglesia cuando tenga ganas. Se está mintiendo a sí mismo porque nunca va a tener ganas. Pero si dice, yo voy a ir a la iglesia para cumplir con el Señor, aunque no tenga ganas, eso se llama negarse a sí mismo. No hay hipocresía. El negarse a sí mismo. Y eso va a ir formando, ¿qué cosa? Su carácter. ¿Acaso Jesús no oró en Getsemaní diciendo, Padre, si esto puede pasar de mí? Estaba luchando como hombre. Si esto puede, esta copa puede pasar de mí. Entonces, pero si no puede pasar, hágase tu voluntad. Sometimiento. Entonces, ¿quiere decir que lo hizo de mala voluntad? No. Estaba luchando, pero se sometió y cumplió el mandato que Dios le había dado. Y por eso fue glorificado en la resurrección. Y será glorificado en su segunda venida. ¿Me entienden? Entonces, no es una cosa natural que nosotros vivamos la vida espiritual cristiana. Se necesita esfuerzo y forzar nuestra naturaleza. Nos cuesta pedir perdón, hasta nos da asco pedir perdón. Pedir perdón. No, porque él tuvo la culpa. ¿Cómo yo? Estamos ahí peleando. Y nos da repugnancia ir a pedir el perdón. Pero el Señor dice, perdona a tu enemigo, bendice, ora por él. Mucho más por un hermano, ¿no? Pero a veces nosotros estamos más dispuestos a perdonar al incrédulo que a los hermanos. Entonces esto debe ser consciente, porque es una decisión. ¿Se acuerda que le dije la otra vez? Amar es una decisión racional. Y cuando usted decide obedecer está tomando una decisión de amor lógica y racional. No irracional. Es irracional. Para que nos entendamos. Entonces, ¿por qué? Porque hemos decidido amar a Cristo. Y amar a Cristo es obedecer a Cristo. Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23, 24. ¿Quién dice? Amén. Ya. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras,
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra está en relación a ¿qué? Al amor y a la obediencia. ¿Se fijan? El que guarda, el que obedece mi palabra, porque me ama. Y mi Padre y yo nos manifestaremos a Él. Estaremos presentes en Él y para Él. Si no amamos a Cristo, no obedecemos a Cristo. Si no obedecemos a Cristo, no nos negamos a nosotros mismos. Porque amamos más nuestro yo que a Cristo. Eso es claro. Usted tiene que tenerlo claro. Y si no nos estamos arrepintiendo de eso, eso cuestiona nuestro cristianismo ante Cristo. Hay una canción que dice, te doy lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos dar a Cristo? Obediencia, sometimiento. Eso es lo mejor. Someterse a Cristo es lo mejor para Dios. Eso honra a Dios, la obediencia. Yo quiero ponerle dos ejemplos de sometimiento y de amor a Dios. Porque Dios a veces nos va a pedir lo mejor que creemos nosotros humanamente, pero lo idolatramos. Y Dios nos quiere curar de la idolatría. Como curó a Abraham. Génesis 22, 15 y 16. ¿Qué dice? Génesis 22. Génesis 22, 15 y 16. ¿Qué dice? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Cuál fue la petición de Dios a Abraham? Sacrifícame tu hijo. ¿Qué diríamos nosotros? No. Pero sí estamos dispuestos a que nuestros hijos no se vayan a discoteca, sacrificándolo para los demonios, para el mundo. Pero esa fue la prueba de que Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Y cuando Ana, primera de Samuel, rogó por un hijo, porque ella no podía tener hijo, pero le hizo una promesa a Dios, el hijo que tengas lo voy a consagrar a ti. Y tuvo un hijo, y se lo fue después que 3 o 4 años, que se yo, lo fue a dejar al lugar donde se adoraba a Dios. Samuel, ¿sabes? Ese fue el profeta y el gobernador de Israel. Samuel, el primer juez, o el último juez. Entonces, pero después dice, por ejemplo, en 1 Samuel 2, 20, 21, que Ana tuvo más hijos después. Varios hijos más. Dios la bendició, ¿por qué? Por obediencia. Por su obediencia, Dios le dijo, vas a tener más hijos. Para una mujer israelita, tener hijos es una bendición. No tener hijos es una maldición. Y ella tuvo más hijos después de Samuel. En fin. Ya. Pues, entendemos el punto. Yo quiero que pasemos rápidamente al versículo 25, cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo no quiero entrar en profundidad, pero sí les voy a mostrar que el cristianismo es una paradoja respecto al mundo. Y aquí lo dice, ¿cierto? El que quiere salvar su vida para sí mismo la perderá y tendrá una condenación eterna. Pero el que la pierde por Cristo tendrá vida eterna. Que hay otra. Por ejemplo, el que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. El que da siempre, recibe siempre. El que perdona será perdonado.
El que reconoce su debilidad será fuerte. El que reconoce su pecado será justificado. El que se somete a Cristo será santificado. El que se declara inútil será usado por Dios. El que llora por el pecado será consolado. El que se arrepiente será fortalecido. El que busca el reino de Dios como su prioridad recibe lo necesario para su cuerpo, alma y espíritu. Eso es el cristianismo. Hay que morir al mundo para vivir para Cristo. Tengo que negarme a la carne para poder servir a Cristo. Versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una de las grandes cosas, porque generalmente nosotros siempre estamos pensando en obra. Y yo estoy diciendo, no, para mí, yo cuidé a mi madre, yo cuidé a mi padre, yo hice esto, yo le llevé comida a los muertos de hambre, así que Dios tiene que poner la balanza a eso. No, Dios no está obligado. Dios nunca le ha dicho que por obra o por algo bueno. Más todavía, en Isaías dice que toda obra buena del hombre se encontraba en inmundicia. Entonces, por ejemplo, Salmo 49, 7, 8. Si alguien puede estar ahí. Ninguno de ellos pondrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará más. ¿Por qué? Porque aunque el hombre ganare todo el mundo está contaminado de pecado, partiendo del hombre mismo. Ese no puede ser un pago que honra a Dios, santidad de Dios. El único pago que ha honrado a Dios es el sacrificio de Cristo. Y por ese sacrificio somos salvos, por la fe en Él. Por ejemplo, en Mateo 19, 21, 22, solo para recordarle, cuando el joven rico se acerca a Cristo y dice, Maestro, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Los mandamientos, yo he hecho todo eso. Como diciendo, estoy listo. O sea, quiero salir de la duda si me falta algo. Y Jesús le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. La salvación es por ser pobre, muchos deducen eso. No. Lo que hizo descubrir Cristo a este joven, que era más sus posesiones que la vida eterna. Él no iba a vender sus posesiones por la vida eterna, por el amor a Dios, por el amor a Cristo. Porque Cristo, en algún momento de nuestra vida, nos va a pedir aquello que amamos, que estamos arriesgando de idolatrar. Puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una idea. Pero nos va a decir, sacrifica esto. Eso va a ser nuestra prueba. Bien, pero este joven no pasó la prueba. Entonces, para que entendamos de que el precio de la salvación del alma, solo Cristo puede darla, porque Él lo pagó. Solo Cristo satisface la santidad de Dios y la justicia de Dios. Solo en Cristo mi pecado es pagado y perdonado. Sin Cristo mi pecado será pagado con muerte eterna propia. Versículo 27. Cuando dice, en Mateo 17, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Va a haber juicio. Habla, Cristo viene hacer juicio. La primera vez vino como el Cordero que quita el pecado del mundo.
Y como cordero se sacrificó para que la justicia de Dios prevaleciera, ¿cierto? La santidad de Dios. Y en ese sacrificio somos perdonados. Pero la segunda vez Él viene como león, que es símbolo de rey. Y Él viene a juzgar el pecado de los que no quisieron o rechazaron. Entonces, es juicio. Puede demorarse 1000 años más, no importa. Si Dios ha dicho que va a haber juicio, juicio habrá. Versículo 28. Y último, de cierto os digo que hay algunos que los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto habla de lo que sigue después, si pueden leerlo, la transfiguración. La transfiguración, en el monte de la transfiguración, que todavía no se sabe qué monte es, pero Cristo muestra su gloria ante 3 discípulos. No vamos a leer el pasaje. Entonces, ese es el reino. Cuando el rey está presente, el reino está presente. Y eso es lo que verán la gloria del reino. Ver la gloria del reino, ver a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos ver la gloria de Cristo, del rey, del reino? Conociendo a Cristo. Experimentando a Cristo. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, experimentamos las bondades, las ternuras, la misericordia, la santidad, la hermosura, la justicia de Cristo. Cuando nosotros no obedecemos, Cristo es externo. Pero cuando obedecemos, porque Cristo está dentro. Y podemos experimentar su carácter. Esa es la gloria que podemos experimentar. Y después tendremos la gloria visual, porque podremos verlo cara a cara. ¿No? Esa es la promesa. Entonces, hermanos, si este próximo año, por contingencia o por el hecho de ser cristianos, que estamos en una guerra espiritual durante toda nuestra vida, tenemos que crecer espiritualmente. Y eso significa negarse a nosotros mismos. Aprender a negarnos a nosotros mismos significa, ¿no?, tomar la palabra, hacerla mía y obedecerla. No hay fórmula mística, ¿no?, que yo te unjo y tú todo poder. No, son payasadas satánicas. Usted tiene que meter su corazón y mente en esta palabra y ponerla por obra. Porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad, obedece, vive lo que sabe de Dios. Y todo el Nuevo Testamento del Antiguo es clarito sobre eso. Lo demás son burradas, payasadas, para entretener y perder a la gente. Así que, en lo personal, yo oro por el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Pero yo para este año estoy orando por crecimiento y evangelismo. Que no podemos crecer sin ser evangelistas o practicar el evangelio. El llamado que tenemos, ir y predicar a toda criatura. Yo cada vez que digo estas cosas siempre viene en marzo un problema y queda la escoba y no se hace nada. Yo espero y estoy orando en el Señor que el Señor nos fortalezca y a pesar de los problemas podamos crecer y podamos evangelizar y dar testimonio de lo que Cristo ha sido en nuestras vidas, porque queremos eso también para nuestros parientes, pero también para mucha gente que necesita. No lo sabe y lo rechaza, pero necesita. Así que, hermanos, este es mi augurio, como se dice, mi deseo para el 2018. Crecimiento espiritual, que es negación y muerte diaria de la carne, y evangelismo. Traer otros a la salvación en Cristo Jesús, a la gloria de Dios. Amén. Oremos.